Bueno, amados hermanos, muy buenas tardes ahí en sus hogares. Hoy seguiremos en la serie que se llama El Plan Financiero de Dios. Ya la semana pasada vimos la primera parte, la primera etapa del Plan Financiero de Dios. Y hoy estaremos en una predicación que yo le he titulado Alí Baba y los 40 ladrones. Este es un título muy sugestivo porque pues suena interesante, ¿no? Vamos entonces a orar, hermanos, y después explico por qué le titulé así a este mensaje. Vamos a orar ahí en sus hogares, cierre sus ojos y vamos a pedir que Dios nos hable a través de su poderosa palabra. Señor, en esta hora queremos rogarte que tú nos uses a los que estamos aquí en el templo dirigiendo este culto, las alabanzas, las lecturas y en este caso mío la predicación. Pero también a mis hermanos allí en sus hogares, Padre. Te pido que uses sus corazones, sus oídos, que estén atentos, que dejen cualquier cosa que estén haciendo y puedan poner atención a tu palabra poderosa. Te rogamos que así sea, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, yo titulé esta predicación Alí Baba y los 40 ladrones por la siguiente razón. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les mencioné que estas prédicas no son en su totalidad mías. De hecho, la esencia no es mía. Yo le he ido añadiendo, le he ido agregando algunas cosas, pero en sí son de estas prédicas del Plan Financiero de Dios, son del pastor José Valencia. Este hermano pues ya está en la presencia del Señor, ya es parte de la iglesia triunfante. Y él en estas pláticas, en estas charlas que él daba sobre la mayordomía, dice que él cuando comenzaba su ministerio como pastor, pues él también trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Y dice que él ganaba mucho dinero, tenía un puesto bastante bueno y ganaba mucho dinero. Y entonces él no quería enseñar a diezmar a su congregación, porque él decía, si ellos diezman, yo voy a tener que diezmar. Y entonces era mucho el dinero que él ganaba y decía, va a ser mucho diezmo. Entonces dice, por muchos años, decía este pastor, antes de que yo comprendiera la doctrina del diezmo, yo le robé a Dios e hice que la congregación también le robara a Dios. Entonces por eso decía él que él era Alí Baba y la congregación eran los 40 ladrones, porque no estaban diezmando y le estaban robando a Dios. Bueno, hermanos, quiero nada más mencionarles, antes de entrar a la predicación ya de lleno, quiero mencionarles que el plan financiero, no sé qué se imaginaron ustedes cuando escucharon estas predicaciones que las íbamos a presentar. No sé qué se imaginaron, tal vez se imaginaban que íbamos a decir cómo enriquecerse o cómo hacerle para que los negocios marcharan bien. Nada de eso, hermanos. Pero el plan financiero de Dios tiene que ver con 3 etapas, ya lo vimos, ¿no? Pero quiero volver a recordarlo por los que no vieron la predicación el domingo pasado. Consiste en la primera etapa, que es traer las primicias. Y vimos una predicación el domingo pasado que se llamó Primero Dios. Pero consiste también en esta etapa, que considero que es la más importante, que es la del diezmo. Y es esta predicación que vamos a estar presentando hoy, que se llama Alí Baba y los 40 ladrones. Pero también consiste en las ofrendas. Y el próximo domingo estaremos presentando esa predicación. Todavía no les decimos el título para que sea sorpresa. 2 cosas, hermanos. ¿Por qué no se predica del diezmo muy seguido en las iglesias? Esto es muy importante decirlo. Bueno, la primera es porque el pastor o los ancianos o los líderes de la iglesia no tienen autoridad espiritual porque no diezman. Entonces, ¿cómo van a hablar del diezmo si ellos mismos no diezman? Por ejemplo, los diáconos, que son los encargados en las iglesias de promover el diezmo y la mayordomía y las finanzas, a veces no diezman. Entonces se les cae la cara de vergüenza y no promueven esta doctrina del diezmo y por eso no se predica. Y la segunda, que yo considero también importante, es porque a veces las personas o los líderes de las iglesias piensan que si predicas del diezmo, la gente se va a molestar y la gente se va a ir y la gente va a decir, por ahí hubieran empezado, me van a hablar de dinero. Pero hermanos, esto es muy importante. Entonces ahora sí vamos, hermanos, vamos a ver las diapositivas. Y yo lo primero que quiero decirles, amados hermanos, en esta hora,
es que son 9 enseñanzas las que vamos a dar hoy aquí. 9 pasos, 9 puntos que vamos a dar. Entonces vamos a hablar hoy, hermanos, acerca, pues, ya escucharon ustedes del diezmo. ¿Qué es el diezmo, hermanos? Vamos a comenzar desde algo muy, muy sencillito. Miren, dice ahí, y esto es bien importante que lo consideremos, hermanos. El diezmo es una proporción y no cualquier cantidad. Y miren, déjenme leerles aquí en la palabra de Dios, en Levítico 27:30, ahí están los pasajes apuntados, si los quieren ir ustedes también anotando, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y aquí usa la palabra diezmo, y hermanos, esta palabra viene de Eser. Eser es el número 10 en hebreo, y entonces la palabra que se usa ahí es jamaser, que significa la 10ª parte. Miren, déjenme explicarles algo. Es algo muy sencillo, pero quiero hacerlo por las personas que no tienen este contexto. Si yo gano, hermanos, 10,000 pesos al mes, ¿cuánto será la proporción? Miren, aquí tenemos un pie o una pizza y está dividido en 100, o sea, el 100%, ¿no? Son 10 pedacitos de 10% cada uno. Si yo tomo uno de estos triangulitos, ese sería mi diezmo, ese sería la proporción. No es una cantidad, sino es una proporción. Entonces, si yo gano 10,000 pesos, ¿cuánto sería mi diezmo? Obviamente serían 1,000 pesos, ¿no? Entonces yo tomo mi cartera y entonces cuento el dinero y puedo contar 1, 200, 300, 500 y 1,000. Este es mi diezmo. Entonces lo que yo voy a hacer es meterlo en un sobre y apartarlo y guardarlo. Y el domingo, cuando voy al templo, pues lo doy, lo deposito. Ahora, esto es muy básico, ustedes que podrán decirme, esto es muy básico. Pero a mis amados hermanos, quiero que vean lo siguiente. Les hablo de que el diezmo es una proporción y no cualquier cantidad. Y quiero ponerles un ejemplo. En mi presbiterio había una iglesia que daba 10,000 pesos mensuales al presbiterio. Cada mes daba 10,000 pesos, daba 10,000 pesos. Y era la iglesia que más daba al presbiterio. Sin embargo, nosotros nos percatamos que siempre eran 10,000 pesos, siempre eran 10,000 pesos. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que su tesorería, la iglesia le entraba más dinero, pero solo daban 10,000 pesos. Entonces les dijimos, hermanos, es que ustedes no están dando el diezmo, están dando una cantidad fija. Y estos hermanos nos dijeron, sí, pero somos los que más damos. Casi nos dijeron, somos los que sostenemos al presbiterio. Y la verdad que sí, eran la iglesia que más daba al presbiterio, pero no estaban dando su diezmo, porque lo que estaban dando era una cantidad fija y no estaban dando una proporción. Eso es lo que quiero que les quede claro, hermanos. El diezmo no es una cantidad, es una proporción. Porque hay hermanos que dicen, voy a dar mi diezmo y da 80 pesos cada semana. Bueno, si ese es el diezmo de lo que ganó, está bien. Ahora, quiero leer para ustedes otro pasaje de la Biblia que está ahí en Mateo capítulo 23, el versículo 23. Toda esta parte es una crítica a los líderes religiosos de aquella época. Fíjense cómo dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, estos fariseos eran buenas personas, porque fíjense bien, ven aquí, ellos diezmaban, daban sus diezmos, y daban sus diezmos de todo. Dice aquí, hermanos, que diezmaban, si escuchaste bien, diezmaban del comino. Y yo tengo aquí un frasquito que tiene comino. Es una especie muy pequeñita. Y fíjense, aún de esta especie tan pequeñita, tan chiquita, ellos daban su diezmo de esto. Por cierto, huele muy rico el comino. Hace un tecito muy rico También dice que diezmaban del eneldo. Y aquí tenemos el eneldo. También era una especie para lo que ocupaban para guisar. Esta no huele tan bonito, pero aquí estaba. Y diezmaban de ese eneldo. Y también dice que diezmaban de la menta. Y aquí traigo también un frasquito con menta. ¡Ay, huele muy rico, huele muy sabroso! Y ellos daban su diezmo aún de esto.
eran fieles en ese sentido. Pero ¿por qué los condena el Señor Jesucristo? ¿Por qué les llama hipócritas? Porque el diezmo que daban ellos, la parte que ellos daban, la proporción que ellos daban, no era especial para ellos. Se habían acostumbrado, era algo que hacían mecánicamente. Y amados hermanos, por eso ponemos ahí que el diezmo es una cantidad, no es una cantidad, es una proporción, pero es una proporción especial. Si te diste cuenta en el pasaje que leímos allí en Levítico, fíjate lo que dice, amado hermano: cosa dedicada a Jehová. Entonces el diezmo no es una cantidad, es una proporción, pero es una proporción muy especial. Yo me acuerdo hace años que yo trabajé en el banco. Pues antes no pagaban a través de las tarjetas. Llegaba una persona con una cajita, con los sobres o bolsitas, y nos repartía nuestra quincena a cada uno de los que trabajábamos en ese departamento, y nos poníamos muy felices. Bueno, alguien que sea cristiano va a abrir ese sobre y va a sacar los billetes y va a escoger los más bonitos, porque son para Jehová, son una cosa dedicada. Y a veces nosotros decíamos en la predicación pasada, le damos a Dios lo que así que hasta sin ganas. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero de todo mi corazón yo quisiera que me entendieran en este primer punto. Vamos a darle otra diapositiva. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios nos da lo mejor a nosotros. ¿Se dieron cuenta? Aquí tenemos otra vez la misma pizza o el mismo pie. Y Dios solo nos pide el 10%, solo nos pide un triangulito. Y todo el 90% de más nos lo da a nosotros. Dios no es un Dios abusivo, hermanos. Dios no nos pide más allá de lo que nosotros podamos dar. Y pudo haber sido al revés, hermano. Pero no es así, porque Dios no es un Dios abusivo. Entonces, la primera cosa que vimos, el diezmo no es una cantidad, es una proporción. Vamos a darle la segunda cosa que hoy quiero enseñarles. Existen, hermanos, y aquí yo creo que esto sí, a lo mejor nunca lo habías escuchado, pero existen diferentes tipos de diezmos. Diferentes tipos de diezmos. Y aquí sí te pido que me pongas mucha atención. Mira, dice Malaquías 3:10, y voy a pedir que ahí en tu casa busques este pasaje, Malaquías 3:10, y lo leamos todo el pasaje. Yo lo voy a leer para ti, si tú quieres seguir con tu vista. Mira lo que dice el pasaje: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y entonces, amados hermanos, fíjense cómo dice la palabra de Dios: todos los diezmos. Esto implica que hay varios diezmos. Mira, explico. Todos nosotros tenemos un trabajo normal del cual vivimos. Algunos trabajan en un banco, otros trabajan en la alcaldía, otros tienen su propio negocio, otros trabajan en otras cosas. Y de ese trabajo vivimos, es un trabajo normal, le puse ahí. Y tenemos que traer el diezmo de ese trabajo normal. Por cierto, hay hermanos que dicen, hablando del diezmo, es que yo no sé cómo dar mi diezmo porque yo trabajo en un taxi, o porque yo tengo un negocio, y entonces yo no soy como las personas que tienen un salario fijo. Hermano, no importa, en el taxi lo que tú ganes, tu ganancia, la ganancia tuya, si ganaste 400 pesos hoy, saca 40 pesos, apártalos. El día de mañana ganaste 500, saca 50, apártalos. Y así, igual en un negocio, y lo van juntando, y pueden dar su diezmo semanalmente. Bueno, esto es del trabajo normal. Pero no es cierto que a veces hay personas, y sobre todo las mujeres, en las iglesias, que a veces venden, por ejemplo, Jafra, Arabella, ese tipo de productos, Tupperware, o tienen un puesto, o a veces aparte del trabajo que ya tienen un negocio, y a veces de eso no dan sus diezmos. Yo he conocido pastores que les llaman bivocacionales, tienen dos trabajos. Son pastores, les pagan en la iglesia y aparte tienen otro trabajo. Y ellos tienen que dar el diezmo de las dos partes. Tienen que dar el diezmo del trabajo en la iglesia y de su otro trabajo. Entonces, de todo del trabajo adicional o de las ganancias adicionales que tenemos, también tenemos que traer nuestros diezmos. Eso es muy importante, hermanos, porque a veces eso no lo hacemos. Solo diezmamos de pero no diezmamos de estos. Y también viene todavía algo más, las entradas extras. Y quiero poner aquí un ejemplo. Hace años, ya tiene como 17 años que murió mi mamá.
Nos dejó una herencia, nos dejó algún dinero en el banco, nos dejó unos seguros. En aquel entonces yo sí diezmaba, porque nunca, desde que me convertí, nunca he dejado de dar mi diezmo. Por eso tengo autoridad para hablar de ello. Pero en aquel entonces no estaba tan convencido. Sí lo daba, pero todavía no estaba en mi corazón esa doctrina del diezmo. Lo daba más a fuerza que de corazón. Y entonces me acuerdo que pues yo recibí una cantidad importante, y entonces le pregunté a un pastor: oye, pastor, ¿también de esto tengo que diezmar? Y entonces pues yo me entristecí, porque me dijo: sí tienes que diezmar. Y di mi diezmo, hermanos, pero debo reconocer que en aquel entonces lo di de mala gana. Pero esa era una entrada extra. Si ahorita saliendo te encuentras un billete, de eso tienes que dar tu diezmo, porque esa es una entrada extra. Todos los ingresos, amado hermano. Esa es la segunda cosa que yo quiero que tú aprendas, que hay varios diezmos y que debemos diezmar de todos ellos. Vamos a la tercera enseñanza que quiero dar en esta hora. ¿Dónde debemos dar los diezmos? Y esto es muy importante, hermanos. Porque Malaquías, fíjense bien cómo dice aquí Malaquías. ¿A dónde hay que dar los diezmos? Y la misma Biblia responde: ¿a dónde hay que traerlos? Al alfolí. Así dice Malaquías 3:10. Sabemos que en el Antiguo Testamento los alfolíes no eran como estos que estamos viendo aquí. Eran bodegas, eran depósitos a donde los israelitas llevaban pues vacas, llevaban cabras, borregos, llevaban vino, llevaban uvas, higos, llevaban la cebada, el trigo, todo el diezmo de toda su producción lo llevaban ahí, y obviamente era en especie, hermanos. Me acuerdo mucho de una hermana en una congregación donde estuve hace muchos años, cuando todavía era seminarista. Una hermana llegó con un puerquito y me dice: pastor, esta es mi diezmo, de los puerquitos que nacieron, este es mi diezmo, y se lo doy a usted, pastor. Y le dije: hermana, pero es que yo no tengo dónde guardarlo. Yo vivía en el seminario y todavía no se usaba eso de que las mascotas como puerquitos, ¿verdad? Y entonces le dije: hermana, pues si me hace favor, véndalo. Y entonces pues nos da el dinero, porque así era en la antigüedad, ¿verdad? Así en el Antiguo Testamento se acostumbraba que era en especie. Pero ahora ya no son esas bodegas, ya no hay esas bodegas, ahora son aquellos que vemos, ¿no? Esos son los alfolíes. Ahí tenemos que venir y depositar el diezmo en estos alfolíes. Ahora, ¿a dónde, hermanos? Hay que darlo en la iglesia donde tú asistes, donde tú comes, porque allí eres alimentado. En la iglesia donde te dan de comer espiritualmente, ahí tú tienes que dar tu diezmo. Porque hay gente, hermanos, que acostumbra dar su diezmo, por ejemplo, a otros pastores o a otras iglesias. Hay gente que dice, en mi iglesia no me atienden bien, yo no voy a dar el diezmo ahí. El pastor me cae gordo, yo no voy a dar el diezmo ahí. Es que el pastor se roba el dinero. Así incluso, o los líderes se roban el dinero. Incluso hay mucha gente que así dice. Y déjame decirte, hermano, eso no te corresponde juzgarlo a ti. Si ya no estás a gusto en la iglesia donde tú estás, ora a Dios y pídele que te cambie a otra iglesia, pero ahí a donde tú vayas vas a tener que dar tu diezmo. Fíjense, hermanos, es bien importante. Es como si yo fuera al centro, a la zona donde están los restaurantes chinos. A nosotros, a mi familia, nos gusta comer comida china, más a mí que a mi familia, pero vamos a comer un buffet y comimos bien rico, un arroz frito, unos rollitos primavera, y ya salimos bien llenitos de ahí y nos salimos sin pagar. Y entonces la chinita que está ahí en su caja, ¿han visto, no? Cómo están ahí las chinitas en sus cajas cobrando. Me dice: ¡hey, mexicano latelo, venga a pagar! Y entonces yo le digo: chinita, no te enojes, voy a ir a pagar al restaurante que está aquí al lado. Pues eso es una locura, ¿no, hermanos? Así pasa, porque a veces nosotros damos nuestros diezmos en otros lugares y no en la iglesia donde nos congregamos. Miren, yo quisiera en esta hora, pues porque no hay más hermanos aquí, pedirle su cartera a mi hermano Elías. Préstame tu cartera, hermano Elías. Y le voy a pedir a mi hermana Ari, porque pues somos los únicos que estamos aquí, que con la Susana a distancia pase aquí al frente. Miren, esta es la cartera del hermano Elías. Entonces yo voy a sacar de la cartera del hermano Elías, que por cierto está muy gorda, su cartera, y voy a sacar 200 pesos. Miren, aquí están. Y se los voy a regalar a la hermana Ari, le regalo 200 pesos. Pásele a su lugar, hermano, pásele a su lugar. Le regalé 200 pesos. Pues la hermana Ari se puso muy contenta, ¿verdad? Pero Elías no se puso muy contento. ¿Cómo le llamamos a esto nosotros aquí en México? Caravanear con sombrero ajeno.
Y muchas veces hay hermanos, ahorita te lo regreso, hermano Elías. No se ponga tan alegre, hermana. Ahorita se lo vamos a tener que regresar al hermano Elías. Pero así pasa, hermanos, porque hay hermanos que, por ejemplo, dicen, yo voy a dar a los misioneros, y lo agarran del diezmo. Yo voy a dar esto para comprar algo para la iglesia, ellos mismos, y lo agarran del diezmo. Hermanos, eso no es correcto. El diezmo lo tienes que traer al alfolí. Si tú quieres darle una ofrenda a un pastor, qué bueno, hermanos. Aquí estoy yo si alguien quiere. Pero ¿saben una cosa? Eso tiene que ser de tu dinero y no del dinero de Dios. El diezmo es de Dios, amados hermanos, no es de nosotros. Bueno, esa es la tercera cosa. Vamos a la cuarta cosa que quiero que aprendamos. Vamos a darle ahí otro para ver la siguiente diapositiva. ¿Para qué sirve el diezmo, hermanos? Y también la palabra nos responde. La palabra es tremenda. ¿Para qué sirve el diezmo? Y dice Malaquías 3:10. Para que haya alimento, ¿dónde? En mi casa. Para eso sirve el diezmo, para que haya alimento en la casa de Dios. Miren, no sé cuántos han visto esos templos paganos, templos de denominación, no denominaciones, de sectas heréticas, como los mormones, como el Pare de Sufrir. Unos templazos, hermanos, preciosos. No sé si usted ha escuchado del templo del mormón que está allá por Aragón. Hasta uno puede ir a visitarlo, te tienes que quitar los zapatos. Es una majestuosidad, algo hermoso. Simplemente el templo de Pare de Sufrir que está aquí en Xochimilco. Si tú por fuera lo ves, está muy lujoso. Y cuando vemos nuestros templos, hermanos, que adoramos al Dios vivo y verdadero, ellos no adoran al Dios vivo y verdadero. Y nosotros que le adoramos al Dios vivo y verdadero, nuestros templos a veces, hermanos, están bien carentes, muy básicos. Y dice, para que haya alimento en mi casa, para que la casa de Dios esté bonita, hermanos, para que se compren todo lo que se necesita en la casa de Dios. Pero tristemente yo he estado insistiendo en esto y ha caído bien los temas, porque mucha gente ha inventado que la venta del talento, yo no sé de dónde salió eso, ¿no? Sinceramente eso no es bíblico, pero en todas las iglesias, casi en todas las iglesias presbiterianas, venden el talento. Ahora se está dando mucho de moda que hay tienditas, que hay incluso hasta cafeterías en las iglesias para sacar dinero, para recaudar dinero y poder solventar los gastos de la iglesia. La Biblia, hermanos. Si toda la iglesia diezmara, si toda la iglesia diera sus ofrendas, si toda la iglesia diera sus primicias, no tendríamos necesidad de hacer esas rifas y vender esto y vender aquello. ¿Te acuerdas cómo el Señor Jesucristo expulsó a los cambistas, a los comerciantes que estaban en el templo? Y dijo, han hecho de la casa de Jehová un mercado. Y eso no le agrada a Dios, hermanos. Pero también, hermanos, sirve el dinero, el diezmo que tú das, que no es tuyo, que es del Señor, para que los pastores no pasen hambres. Amén. No es mi caso, hermanos. Dios me ha bendecido muchísimo en los años que llevo en mi pastorado. Pero he visto pastores, he visto hijos de pastores con zapatos rotos. He visto a esposas de pastores con vestidos rotos. Y no es justo, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es para que haya alimento en la casa de Dios. Y lo que yo decía hace rato, es que el pastor se lleva los diezmos. No es así, hermanos, en las iglesias presbiterianas no es así. El diezmo entra a la tesorería general y de ahí le pagan un salario al pastor. Pero aún así, si el pastor se robara el diezmo, no es tu problema, porque Dios le va a pedir cuentas a esos pastores, y cuentas severas. Mira, quiero contarte aquí de un pastor que padecía situación difícil económica. Dice que este pastor estaba buscando un trabajo porque no le alcanzaba lo que le pagaban en la iglesia. Y eso pues casi pasa en muchos lugares, ¿verdad? Y entonces buscó trabajo y no encontró, la situación estaba difícil. Pero vio un anuncio en el periódico que decía que el circo venía. Y entonces, pues voy a ir al circo a ver si me dan trabajo. Y fue al circo a ver si le daban trabajo. Y entonces le dijo el empresario del circo, el dueño del circo, no, pues mire, no tenemos trabajo, está muy difícil la situación. Ándele, por favor, es que mire, no me alcanza el dinero. Bueno, mire, le vamos a dar trabajo, pero nada más tenemos un trabajo, usted la tiene que hacer de tigre. Tenemos un disfraz que es muy, muy real, de tigre, y usted va a salir a la pista y va a sentir como que le dan unos latigazos, pero va a ser simulado, y usted tiene que hacerle como tigre. ¿Le entra o no le entra? Es lo único que hay. Pues el pobre pastor, como tenía necesidad, dijo, pues sí le entro. Llegó la hora de la función, llegó el número de los tigres,
Y sale el hermano, ¿no? Como le habían dicho con su disfraz, ¿no? Pero nadie le había dicho que iba a salir un león. Y de repente ve que viene un león. Y entonces el hermano, pues le entra pánico, le entra terror. Es que a mí nadie me dijo, ¿no? Que iban a echar un león. Y el león se le va acercando. Y el león le dice: pastor, hermano, no se preocupe, yo también soy pastor. Y hermanos, eso nos parece gracioso tal vez. Pero eso pasa, hermanos. A veces hay pastores que tienen que buscar otros trabajos porque no les alcanza. Y si todos diezmaran en la iglesia, dice: hay alimento en mi casa. Los pastores no se quedarían pues sin su alimento. También sirve para el extendimiento del reino. También está el lado contrario. Hay iglesias que se la pasan con el dinero de los diezmos construyendo y dando toda una comodidad a los hermanos, butacas muy cómodas, haciendo más cómodo al hermano. Si de por sí se duermen, ahora imagínense en una butaca. Y así hay iglesias que se la pasan. Y hermanos, el dinero que entra de los diezmos sirve para que haya alimento en su casa. Pero lo principal, para lo cual debería servir el dinero de los diezmos y de las ofrendas y las primicias, es para la extensión del reino de Dios. Para que se extienda su reino, hermanos. Para mandar a los misioneros. Yo soy fiel creyente de las misiones y apoyo a los misioneros. Pero las iglesias deberían también apoyar, y todo trabajo evangelístico, en eso se debería de invertir el dinero. Para eso sirven los diezmos. Ahora, vamos a darle la quinta enseñanza que quiero en esta hora traer a ustedes. Amados hermanos, el diezmo, escúchalo bien, el diezmo no es una limosna, hermano. ¿Sí entienden lo que es la palabra limosna? Limosna es dar lo que te sobra. Por ejemplo, cuando sales del metro y hay muchos indigentes y te están pidiendo: por el amor de Dios, denme una limosnita. Y uno les da, a veces por misericordia, a veces por lástima, y les damos lo que nos sobra. Esa es la realidad. Yo no he visto a nadie que agarre y le dé 500 pesos. Le damos unos centavos. Eso es una limosna, lo que nos sobra, lo que damos por lástima. Y Dios no pide eso de nosotros, amados hermanos. Fíjense cómo dice Malaquías, Dios dice: traed. Y esto, hermanos, es un imperativo categórico. No es lo mismo decir traed, dice traed, y no dice dame. Es como si yo ahorita tuviera hambre y me acerco aquí a Samuel, que está aquí a Susana distancia, pero me acerco a él, no lo voy a hacer, pero me podría acercar a él y decirle: oye Samuel, dame 100 pesos para comer. Y me va a decir: pues ¿qué le pasa, pastor? ¿Todavía que limosnero y con garrote? No, hermanos. Pero si él me debiera dinero a mí, yo con toda autoridad puedo llegar y decirle: Samuel, págame los 100 pesos que me debes. Y hermanos, el diezmo es de Dios, y por eso nos dice: traed todos los diezmos, traedlos. Miren, yo quiero leerles como dice el Salmo 50:12. Escucha, hermano, es un salmo bien hermoso, un versículo bien hermoso. Dice así, Jehová está hablando, dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos, nada. Si nos pide el diezmo es para bendecirnos a nosotros mismos, no es para Él no necesita nada, hermanos. Miren, yo me acuerdo mucho que un pastor me platicó que una vez a su casa llegó una familia de visita, iba un niño. Y el pastor pues también tenía hijos. Entonces el niño invitado vio un trenecito ahí y se lo prestaron. Y todo el tiempo estuvo jugando con el trenecito. Todo el tiempo. Y ya cuando se iban, la mamá le dice: hijo, entrega el tren, no es tuyo. Pero el niño, pues ya saben los niños cómo se ponen, ¿no? Caprichoso, pues ya se había enamorado del trenecito. Le dice: no, es mío, es mío. No es tuyo. Hasta que se lo quitaron. Y así, hermanos, a veces pasa, porque Dios sabe que el diezmo es de Él, nosotros sabemos que el diezmo es de Él, y a veces no lo damos, no lo queremos quedar. Entonces, hermanos, recuerden esto: el diezmo no es una limosna. El diezmo es algo que es de Dios, que le pertenece a Dios, porque así lo dice. Leímos aquí en Levítico 27:30: el diezmo es de Jehová, consagrado a Jehová, no es de nosotros, hermanos. Entonces vamos a ver la sexta enseñanza. Vamos a cambiarle de diapositiva. Ahí. ¿Para qué sirve el diezmo, hermanos? Entre otras cosas,
Dice ahí, para disipar nuestras dudas. Mira, te voy a dar un principio de interpretación de la Biblia, hermano. Hay una clase completa que se llama hermenéutica, que llevamos 3 semestres, y otra que se llama exégesis, y que tienen que ver con la interpretación de la Biblia. No cualquiera puede interpretar la Biblia, pero yo te voy a dar un principio básico. Te voy a dar y no se me malinterprete, sí cualquiera podemos leer la Biblia, pero hay pasajes muy difíciles, pasajes muy oscuros que a veces no cualquiera los podemos pues estar escudriñándolos y traer una interpretación sana. Pero te voy a dar un consejo. Esto es básico. En la Biblia tú te tienes que fijar quién está hablando, por qué está hablando, a quiénes les está hablando y para qué les está hablando. Si te das cuenta, en el pasaje que acabamos de leer, es Jehová de los ejércitos el que está hablando. Jehová Shabaot, en hebreo así se dice. Incluso nosotros cantamos un himno, el de Castillo Fuerte, antes era el 91, del himnario viejo, ahora no sé qué número es, pero el de Castillo Fuerte, y así dice una de las estrofas: Señor de Shabaot. Y eso significa que es el Señor de todos los ejércitos, de todas las huestes celestiales, de las Pléyades, de todas las estrellas, de todo el cosmos. Él creó todo el cosmos, amado hermano. Y ese Dios, Él es el que está diciendo: pruébenme ahora en esto. Es la única vez en las Escrituras que Dios dice que lo probemos. Mira, se va a oír incluso infantil lo que voy a comentar. Si tú vas a una automotriz a comprar un carro, hay autos de prueba. Y entonces tú te subes, lo manejas, lo sientes, ves los asientos, ves todo, checas y realmente pruebas si te gusta. Y es lo que está diciendo Dios: pruébenme en esta doctrina del diezmo. Los que nunca han diezmado o los que han diezmado allí de manera intermitente, pruébenme en esto. Y Él está diciendo que lo probemos. Y dice también ahí, hermanos, que va a pasar algo si lo probamos. Yo derramaré bendiciones sobre vosotros, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor, hermanos, hace esto, hermanos, y cae bendición hasta que sobreabunda, mis amados hermanos. La bendición de Dios cae. Ahora, déjame decirte algo aquí. No, tú puedes decir: no, pues yo nunca he diezmado y Dios me ha seguido dando. Exacto, hermano. Porque Dios te va a dar de comer, te va a dar lo necesario, lo básico, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es un Dios bueno. Pero ¿sabe algo, hermano? Si tú no diezmas, si tú no formas parte de este plan financiero, Dios no te va a prosperar. Te lo digo así como va. Dios no te va a prosperar. No te va a prosperar. Entonces, hermanos, el diezmo también sirve para que probemos a Dios. Y para que veamos cómo Él derrama grandes bendiciones. Yo te lo puedo decir, hermano, toda la vida desde que me convertí he dado el diezmo. Y Dios me ha bendecido de una manera tremenda, hermano, tremendísima. Nunca jamás me ha dejado, al contrario, me ha prosperado y me ha hecho crecer y me ha bendecido en mi economía, en muchas otras áreas, porque no solo es la economía, son muchas áreas, la salud, en muchas áreas. Y vamos a darle otra más, hermano. La séptima cosa que quiero que entendamos. Mire, esta está muy dura. Por eso hace rato cuando yo puse el aviso allí en el chat de Renuevo, yo les dije, la predicación de hoy va a ser dura. Es dura y a mucha gente no le gusta, pero espero que tú veas lo duro de esta predicación, que es Dios el que te está hablando. Mira, amado, ¿cómo llama la palabra de Dios al que no lo da? Al que no da el diezmo. Y quiero leer para ti allí en Malaquías. Quiero leer Malaquías 3:8. Leímos el 10 hace rato, pero quiero leer ahora el 8. Fíjate lo que dice, hermano, con mucho cuidado escucha. Es una pregunta, está en interrogante. ¿Robará el hombre a Dios? Y nosotros pensamos que le robamos a Dios, ¿no? Que podemos hacerlo. Y la misma Biblia dice en otro versículo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero dice así: ¿robará el hombre a Dios? Y todavía dijeron ellos cínicamente. Bueno, Dios les dice: pues vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron cínicamente: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Cómo le llama entonces la Biblia al que no da el diezmo, hermanos? Es algo duro. Dice: me habéis robado.
¿Y cuál es el calificativo, el adjetivo calificativo que se le da aquí a una persona que roba? Pues ratero. Alguien que roba recibe un mote, ratero. Por eso el hermano le puso así, ¿verdad? Alibabá y los 40 ladrones. Quiero decirte, hermano, que hace muchos años yo trabajé en el Circo Ataide, ya te he comentado, yo vendía los productos que hay, refrescos, palomitas, souvenirs, todo eso. Y alquilábamos unos cojincitos y yo gané mucho dinero porque robábamos mucho dinero. No era cristiano, hermano, para que no va a decir, el pastor era bien ratero. No, todavía no era cristiano, eso era cuando yo era joven. Y gané mucho dinero. Y el otro día estaba platicando con mis hijas y con mi esposa y me decían, bueno, papá, ¿y dónde está todo ese dinero? Y hay un dicho que dice, lo del agua al agua. A quien roba, hermanos, no le luce el dinero. Fíjate, un hermano decía en una ocasión, tristemente decía este hermano, yo no diezmo, porque no me alcanza, decía este hermano. Y yo le dije, mejor deberías decir, hermano, mejor diga, no me alcanza, porque no diezmo. Porque no diezmo. Me acuerdo de una hermana en una iglesia, ella era cristiana, y diezmaba a la hermana. Su esposo también iba a la iglesia, pero él no diezmaba. No le había entrado el evangelio muy bien. No diezmaba. Y él tenía un taxi. Y una ocasión le robaron el taxi. Y entonces la hermana, ya comentando con nosotros en una reunión de oración, ella decía, ay, hermanos, fíjense que sacando las cuentas de lo que costó que le robaran el carro a mi esposo, y sacamos las cuentas y es más o menos la misma cantidad que mi esposo le ha robado a Dios al no dar el diezmo. El hermano estaba robando a Dios. Entonces, cuando tú no das tu diezmo, y por eso es lo fuerte, hermano, esto es lo fuerte, y a veces no nos gusta esto, pero si tú no estás dando tu diezmo, discúlpame, hermano, si tú eres creyente, eres cristiano, en verdad le estás robando a Dios. Bueno, aunque no lo seas, ¿no? Pero, pues no importa si los que roban a Dios, ¿no? Pero nosotros sí, porque somos sus hijos. Vamos a darle ya la octava, la penúltima. Fíjense, hermanos, y aquí quiero que pongan atención. ¿Qué no se debe hacer con el diezmo? Lo que no se debe hacer con el diezmo. Y vamos a leer Levítico 27, 31 al 32. Y te pido que le des otra, hermano, y luego te regreses porque aquí tengo la lectura. Dale otra más, por favor. ¿Y otra? Ahí está la lectura. Y ahorita nos regresamos. Dice ahí, fíjense, Levítico 27, 31 y 32. No sé si alcanzas a ver desde tu casa, ojalá que sí, pero si no, yo voy a leer audiblemente y tú por favor sigue con tu vista. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga, más una 5ª parte. Porque había algunos judíos o hebreos que el pueblo de Israel que llevaban por ejemplo una vaca como diezmo y después se arrepentían y decían, no, es que esa vaca o ese toro sirve mucho para semental, no, lo quiero recuperar. Sí se podía recuperarlo, pero tenías que dar la 5ª parte más. Ahora, 1 de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por otro. En caso de hacer un cambio, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados y por lo tanto no podrán ser recuperados. Ahora sí, regrésate, hermano, por favor. Regrésate a la diapositiva anterior. ¿Qué no se debe hacer con el diezmo? Tomar el diezmo para otra cosa. Y quiero confesar esto, hermanos. Eso me pasó hace como unos 10 años, siendo pastor, ya estando convencido de la doctrina del diezmo. Era por ahí de noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre. Yo iba a recibir mi aguinaldo. Y pues me daban todo un mes de aguinaldo y entonces pues yo me sabía que ahí tenía una cantidad fuerte. Y entonces yo necesitaba zapatos. Y yo tenía en mi botecito, yo tengo un botecito donde guardo mi diezmo. Siempre, lo primerito, ahí aparto mi diezmo. Y entonces dije, híjole, pues no voy a robar el diezmo, solo voy a tomar prestado. Y tomé del diezmo, ahí va el pastor con el dinero del diezmo. Fui a comprarme los zapatos, los pagué con el dinero del diezmo, claro, después lo repuse, ¿no? No me lo estaba robando, solo lo estaba tomando prestado, como decimos. Pues déjame decirte algo, hermano, que a lo mejor a ti te parece como una exageración o algo fanático que estoy diciendo.
Pero esos zapatos, hermano, nunca me quedaron. Los mandé a hormar, siempre me apretaron. Los tuve que tirar. A lo mejor, ¿qué cosa eso está diciendo? Eso es fanatismo, pastor. No, hermanos, porque yo tomé del diezmo, de algo que está consagrado a Dios, para un uso mío, un uso particular. Y eso no se debe hacer. Tampoco hay que darle lo peor al Señor. Como ya yo decía, ¿no? Si podemos darle los mejores billetes, lo mejor al Señor, eso sería bueno. Pero tampoco podemos darle el diezmo al Señor de una ganancia deshonesta. Me acuerdo de una iglesia donde había un hermano que tenía bares. Él se dedicaba a manejar bares y daba unas entradas de diezmos tremendas. Bueno, quiso dar, pero los líderes de la iglesia siempre le rechazaron. Le dijeron, hermano, su dinero no es limpio, su dinero no agrada al Señor, porque usted lo está dedicando a a una actividad que no agrada a Dios. Entonces, ¿qué no se debe hacer con el diezmo? Ya lo vimos, no tomarlo para otras cuestiones, no darle lo peor y tampoco darle el diezmo de una actividad ilícita, de algo que no nos ganamos realmente, como se dice por ahí, con el sudor de nuestra frente, honestamente, honradamente. Vamos a darle la última, otra más, ahí. Y aquí, no se emocione todavía, es la última, pero quiero decirle que todavía me voy a tardar un poquito. ¿Cuáles son las consecuencias de no dar el diezmo? Y aquí se va poniendo todavía más duro. Hace rato dice la palabra que el que no da el diezmo se le llama ratero. Pero vamos a ver aquí, hermanos, ahora en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 9, que tampoco leímos. Lo voy a leer, hermanos. Dice así: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y aquí de una manera tremenda, hermanos, dice una palabra que a veces hasta nos es chocante: malditos sois con maldición. Y si tú no estás dando el diezmo, amado hermano, yo quiero decírtelo, tú puedes seguir y no dándolo, pero si no lo estás haciendo, estás acarreando maldición a tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es una palabra muy fuerte, hermano, pero esa es la consecuencia. Acarreamos maldiciones como la falta de prosperidad. Y quiero leer cómo dice aquí esta parte en Ageo 1:6. Fíjate bien cómo dice Ageo 1:6. Sembráis mucho. O sea, trabajas mucho, vas, y imagínense, para sembrar hay que pararse temprano, y hay que estar todo el día, y es de sol a sol, es un trabajo muy pesado. Sembráis mucho, y dice, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, porque esta gente aquí en Ageo solo se habían preocupado por sus casas y habían descuidado el templo, le estaban robando a Dios, y la maldición de Dios había caído sobre de ellos. El que no diezma, hermanos, Dios lo diezma. Y esa palabra diezmar significa raer, quitar. Así como diezmar significa dar la décima parte, también si tú vas al diccionario, diezmar, por ejemplo, una población fue diezmada, sí, fue acabada. La pandemia diezmó a no sé cuántos miles de personas. Eso significa diezmar. Entonces, si tú no diezmas, Dios te va a diezmar, hermano. Fíjate, quiero leerte ya casi por último Deuteronomio 28:15. Y ese versículo, permíteme buscarlo. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí todo Deuteronomio 28 habla de las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito tu fruto, el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra. Y ahí va hablando, malditas tus vacas, la maldición que cae por la desobediencia, la maldición que cae por robar a Dios. Ahora, vuelvo a reiterar esto, hermano. Dios, hermano, no se puede negar a sí mismo. No te va a dejar sin el alimento, hermano. Te va a dar lo básico, porque Él es bueno. A pesar de que tú le robes, Él es bueno.
pero no va a poder prosperarte. Y no solo en lo económico. A veces tú dices, bueno, ¿por qué mi matrimonio no crece? ¿Por qué nosotros no tenemos trabajo? Porque, hermano, porque tú, si no das el diezmo, le estás robando a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Quiero concluir con esto, hermanos. En África hay una tribu que se llaman los Masái. Y esa tribu es muy curiosa. Antiguamente, ¿no? Ahora ya se han modernizado, pero los antiguos de esa tribu, para ellos era muy importante todo el producto de las vacas. Todo lo que la vaca producía era muy importante. Incluso hasta el estiércol. Con el estiércol hacían sus casas. Con el estiércol hacían los caminos. Es más, mandaban a los niños que anduvieran atrás de las vacas recogiendo el estiércol. Porque el que amontonaba la montaña de estiércol más grande después de determinado tiempo, ese iba a ser el jefe de la tribu. Es más, cuando morían, eran enterrados, por así decirlo, en esos montones de estiércol. Las muchachas, en época de tener novio, con el estiércol fresco, se lo untaban en la cara. Y lo usaban como maquillaje, porque las moscas que venían y se les paraban, les hacían ver de otro color. Pues es otra costumbre, ¿no? Otra cultura. Y uno puede decir, se la pasan toda la vida atrás del estiércol, toda la vida atrás de la popó. Hermano, muchos de nosotros así vivimos, porque toda la vida nos la pasamos recogiendo dinero y recogiendo dinero y recogiendo dinero. ¿En dónde está la diferencia? Yo no estoy en contra de que tengamos dinero, pero lo que sí, hermano, y ojalá quede claro, y la palabra de Dios está en contra de que le robemos a Dios. Él nos va a prosperar, hermano. Haz la prueba al Señor. Empieza a dar el diezmo a partir de hoy. Yo quiero platicar con la directiva de la congregación para que mandemos a hacer unos sobres, unas cajitas de sobres, y podamos dar 54 sobres a cada una de las familias. A lo mejor por los que diezman semanalmente, pero a lo mejor unos diezman quincenalmente, pero darles esas cajitas para que sepan que ahí están los sobres y que tienen que dar sus diezmos. Y al terminar el año puedan decir, mira, no hay ningún sobre. Quiere decir que no robamos a Dios. Quiere decir que le dimos a Dios lo que es de Él. Y Él nos va a bendecir. Oremos, hermanos, y terminemos pues en esta hora la predicación. Padre, gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, porque a pesar que el diablo pone muchas cosas de impedimento para que tu palabra se escuche, Señor, tú has permitido que hoy de manera clara, sencilla y eficaz sea predicada. Bendice pues a tu pueblo, Señor. Aquellos que no están diezmando, Padre, que tu Espíritu Santo los toque y los redarguya. Y aquellos que lo están haciendo, Señor, que lo hagan no como los fariseos, por costumbre, por rutina, que lo hagan, Señor, siempre pensando que es una ofrenda, siempre pensando, Señor, que es para agradarte a ti. Padre amado, bendice pues esta prédica. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, paso por aquí. Gracias a Dios por esta predicación, hermanos. Vamos a entonar el himno número 400. La bendición pastoral. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos has hablado y recordado acerca del diezmo. Y nos has enseñado cosas nuevas también, Señor, cosas que no sabíamos o que no nos habíamos imaginado que eran así. Bendice a tu pueblo, Señor. Prospérales a través de este plan financiero, a través de que ellos entiendan y den sus primicias, den sus diezmos y, como vamos a ver el próximo domingo también, sus ofrendas. Gracias porque eres bueno, porque no nos has dejado ni nos dejarás nunca. Pero no queremos conformarnos con eso, queremos que nos prosperes. Y no estamos hablando, Señor, de teología de la prosperidad, pero tú en verdad prosperas a todo aquel que te da lo que te corresponde. Porque tu palabra dice que abres las ventanas de los cielos y que derramas bendición hasta que sobreabunde. Nosotros lo creemos. Ahora, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con todo el pueblo del Señor, ahora y hasta que Él regrese. Amén.